Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar de la composición de los alimentos. Este tema entonces está enmarcado en la unidad temática número 2, donde hablábamos de tecnología de productos cárnicos, y la unidad temática número 5, que se refiere a la caracterización de la leche y sus modificaciones. Nos quedó pendiente el tema 3.A, que fue, si bien la vez pasada vimos todo lo que era músculo de transformación en carne, nos quedaba pendiente el tema 3.A, que se refería exclusivamente a la composición química del músculo. Y después también el tema 16, que es la composición de la leche, es decir, definir a la leche como tal según la legislación vigente, además de conocer su composición nutricional, su composición química de la misma. Vamos a ver un poquito la estadística, que en realidad lo importante de la estadística es que ustedes sepan de dónde puedan sacarla. Y algo que es muy importante es la comparación de esa composición química de la leche de vaca, que es la que tomamos nosotros como referencia, con otras especies, como ser mujer, vaca, oveja, cabra, búfala, gatos y perros, y los usos que se le pueden dar a esta leche. Entonces vamos a iniciar con carne, y para eso, como primer medida, lo que hay que hacer en la primera instancia es definir a la carne como tal. Se sabe que con la denominación de carne se entiende a toda la parte comestible de los músculos de las distintas especies, ya sea bovinos, ovinos, porcinos, caprinos, y que sí o sí estos tienen que ser declarados aptos para el consumo humano. ¿Quién va a declarar que sea apto para consumo humano? Una inspección veterinaria oficial antes, durante y después de la faena, ¿sí? Por extensión también se considera carne al diafragma, a los músculos de la lengua, pero no se considera músculo a los que están en el aparato ioideo, en el aparato sostén del aparato ioideo, ni al corazón ni al esófago. Y también por extensión se puede considerar carne a las aves de corral, por ejemplo, a los productos de la caza, pescados, crustáceos y moluscos y otras especies que, por supuesto, también sean aptos para el consumo humano. Esto lo define el Código Alimentario Argentino en su capítulo 6, cuando hablamos de alimentos cárneos y afines, específicamente en el artículo 247. En el 248, que es el artículo que sigue, también menciona lo que se considera como carne fresca, que carne fresca va a ser aquella que proviene de la faena de animales y que tuvo un proceso de oreo posterior a esa faena, y que durante todo ese transcurso no sufrió ninguna modificación esencial en sus características principales, y que además tiene las características organolépticas específicas de la especie, es decir, sabor, olor, color. Para que se mantenga esta condición de carne de ganado fresca, tiene que ser expendida después de las 24 horas de haber sido faenada, y tiene que mantenerse a una temperatura no mayor de 5 grados centígrados en las cámaras frigoríficas. Las carnes deben estar limpias, exentas de piel y de vísceras, y deben ser selladas por inspección veterinaria, salvo en animales pequeños o en las especies y casos debidamente autorizados en que esté permitido. Por ejemplo, en cerdos y aves, que mencionábamos que estas dos especies se las comercializa con piel. A continuación vamos a hablar de la composición química de la carne, y vamos a abocarnos específicamente a los componentes que se encuentran en proporciones, en mayores proporciones, como lo son el agua, las proteínas, las grasas y las cenizas. No quiere decir que sean los únicos, porque por ejemplo también se pueden encontrar pequeñas cantidades de otras sustancias, como pueden ser las nitrogenadas no proteicas, es decir, algunos aminoácidos libres, péptidos o nucleótidos. También van a estar los carbohidratos, el ácido láctico y algunos minerales y vitaminas que van a estar en pequeñas proporciones. Básicamente vamos a ver que esta composición química de la carne en realidad no es fácil de establecerla, por una cuestión de que se ve afectada por muchísimos factores. Entre esos puede ser la especie animal, la raza, el sexo, el tipo de alimentación, e inclusive en muchos casos, como se puede apreciar en este cuadro, también es importante el corte o el músculo que es analizado, porque van a haber diferencias inclusive dentro del mismo animal, diferente composición química.
Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos observar este cuadro en donde compara 3 especies con estos diferentes componentes que habíamos mencionado y a su vez compara entre sí 2 cortes específicos de cada especie. La pierna y el lomo, por ejemplo, para el vacuno, la paleta y la chuleta para el cerdo y el muslo y la pechuga para el pollo. Lo que es importante de recalcar acá, bueno, es que el agua siempre va a estar cercano al 70-75%, como habíamos mencionado. Van a haber algunas excepciones, como por ejemplo esa chuleta de cerdo que ustedes tienen, por eso también es importante tener en cuenta sobre qué músculo se realizó el análisis. Las proteínas van a estar entre un 18 y un 22% aproximadamente, siempre más o menos ese nivel es el que se mantiene estable. Y las cenizas pueden ir de 0,8 a 1,5 aproximadamente. De estos componentes, el que más va a variar siempre va a ser la grasa. Esta grasa va a variar no solamente en cantidad, sino también en composición. En especies monogástricas, por ejemplo, como el cerdo y el pollo, si nosotros hacemos algún cambio en cuanto a contenido graso de esa alimentación, probablemente ese cambio repercuta en el corte final. En cambio, si hablamos de la alimentación de bovinos, muchas veces cuando se hacen cambios en esa alimentación, sobre todo de calidad de ácidos grasos, cuando uno quiere poner más ácidos grasos insaturados en la dieta, la particularidad del vacuno es que, bueno, y de todos los rumiantes en realidad, es que al poseer un rumen tienen microorganismos y esos microorganismos metabolizan de manera diferente a estos ácidos grasos. Es por eso que si nosotros queremos aumentar la cantidad de ácidos grasos insaturados en el rumiante, una taza de estos van a ser transformados nuevamente a saturados y eso es por un proceso de bihidrogenación que es propio de las bacterias y de los microorganismos que están en el rumen. Es por eso que no todo el porcentaje de ácidos grasos insaturados que nosotros modifiquemos luego va a ser representado en ese corte o en ese músculo, en este caso de rumiantes, ¿sí? Cosa que no sucede con los monogástricos. En los monogástricos, por lo general, enseguida repercuten los cambios, ya sean positivos o negativamente, sobre la composición de la carne en sí. Conocer la composición química de la carne es importante porque desde el punto de vista nutricional se considera como un alimento completo y eso es porque posee proteínas de alta calidad y cuando nos referimos a proteínas de alta calidad queremos decir que tienen una alta tasa de aminoácidos esenciales que sí o sí deben ser aportados por la dieta, así como también esta carne tiene minerales y vitaminas de elevada biodisponibilidad. La carne fundamentalmente es rica en vitamina B12 y en hierro y esto por lo general no es tan fácilmente disponible en dietas vegetarianas. Es por eso importante conocer la cantidad de vitamina B12 y de hierro que tiene, porque en caso de que se tenga otro tipo de dietas, habría que buscar la manera de suplementar, sobre todo con esta vitamina y este mineral para evitar anemias. El mayor componente de la carne, como vimos en el cuadro que vimos anteriormente, es el agua, que puede ir entre un 65 y un 80%. Acuérdense que esto también va a depender de la especie, del corte que estemos hablando, del sexo, de la edad, ¿sí? Va a depender de varias cuestiones. Y el agua en la canal se va a encontrar en el tejido muscular magro. Esto parece una soncera, pero es importante recordar, acuérdense que el agua y los lípidos son insolubles entre sí, entonces por eso siempre el agua va a estar asociada con todo lo que sea el tejido muscular magro, es decir, sin componentes grasos. En cuanto a las proteínas, que estas pueden ir entre un 16 y un 22%, vamos a tener distintos tipos de proteínas. Las miofibrilares, que ya vimos en la clase anterior cuando hablamos de transformación de músculo en carne, que estas miofibrilares van a constituir entre un 65 y un 75% del total de las proteínas musculares, es decir, de las que están dentro de la fibra muscular. Estas van a estar constituidas por filamentos gruesos o filamentos delgados, destacando la abundancia de dos principalmente, que son la actina y la miosina.
Y en menor medida van a encontrar a la tropomiosina, a la troponina, algunas actininas y la proteína C y M. Si vamos a la actina, vamos a mencionar que es el principal constituyente de los filamentos delgados. Y que su forma, recuerden ustedes que era la actina G en sus inicios, que luego se va conglomerando y va formando la actina F. Y esa actina F, que es la actina fibrilar, lo que va haciendo es entrecruzándose y alojando a la tropomiosina y al complejo de la troponina. Después teníamos a la miosina o miofilamento pesado, que esta era una proteína que tenía forma de bastón y que en sus extremos presentaba dos abultamientos o dos cabezas. Y lo importante de esto es que en esas cabezas, acuérdense que tenía actividad de ATPasa, ¿sí? Y que estaba asociada con el ion magnesio. Estas se van a unir con la actina y el complejo ATPasa. Después también vamos a tener el grupo de las proteínas sarcoplasmáticas, que estas representan entre un 30 y un 35% del total de las proteínas que se encuentran en las fibras musculares. Básicamente estas son solubles en agua y vamos a tener dos grupos. Vamos a tener por un lado las enzimas y por otro lado las proteínas que son responsables de darle el color a la carne, como lo son la mioglobina en un mayor porcentaje y algunos pequeños restos de hemoglobina. Hay que acordarse que la función de esta mioglobina y hemoglobina, que es la de transportar el oxígeno dentro del músculo. Vamos a hablar de la mioglobina, que la mioglobina, como pueden observar ustedes, es una proteína conjugada que se encuentra ahí en la fotografía del lado izquierdo. Y es importante tener en cuenta que el contenido de hemoglobina en el músculo va a depender de varios factores, como ser el tipo de fibra muscular, la especie y la edad del animal. Además, también va a depender del tipo de músculos que estemos hablando. Por ejemplo, los músculos que tengan una acción de contracción lenta van a tener mayor porcentaje de mioglobina que los músculos que tengan una acción rápida. A su vez, esta cantidad de mioglobina muscular se ve afectada por factores genéticos también, al igual que por la edad, por el ejercicio y por la dieta del animal. En general, podemos decir que la cantidad de mioglobina muscular aumenta con la edad del animal. Luego vamos a tener a las proteínas insolubles o del estroma, que son las que están en el tejido conjuntivo, y estas constituyen las fibras extracelulares, donde tenemos al colágeno, la elastina y la reticulina. Es importante el colágeno porque es la proteína que es más abundante en los animales de abasto, pudiendo llegar hasta un 30% del total de las proteínas de tejido corporal en individuos adultos. Como pueden observar ahí en la imagen, en cuanto al tropocolágeno, es importante tener en cuenta que hay 3 moléculas de tropocolágenos que se enrollan entre sí y originan la fibrilla de colágeno. Y como recalcamos en la clase anterior, a medida que un animal va envejeciendo, el colágeno va sufriendo ciertas modificaciones y la estructura de estas fibras se va estabilizando mediante enlaces covalentes transversales en donde participan fundamentalmente 2 aminoácidos que son la lisina y la hidroxiprolina, haciendo esto una estructura mucho más rígida, por lo tanto, esto después repercute en la terneza, ¿sí? Mencionábamos que animales más jóvenes van a ser más tiernos porque estos puentes covalentes aún no están constituidos y a medida que van envejeciendo se van fortaleciendo estas uniones y por eso de esa manera la carne tiende a ser menos tierna. Como pueden observar acá en la fotografía, es la forma en la que se van entrelazando y se van conformando esos enlaces covalentes transversales que va generando esa rigidez en la estructura del colágeno. Después vamos a hablar de las grasas. El más variable, como mencionábamos al inicio, es este componente de la grasa. Hay que recordar que se acumula principalmente en 4 depósitos: la cavidad corporal, la subcutánea, la intermuscular y la intramuscular, y que la grasa del animal está compuesta fundamentalmente por triglicéridos, ¿sí? Triglicéridos en los depósitos de tejido adiposo y en aquellos que estén asociados al tejido conectivo laxo, que está entre los haces intramusculares, que
Básicamente nosotros lo conocemos como marmoreo o la grasa intramuscular. Y como pueden ver ustedes, está ahí en la fotografía de la izquierda, está para que ustedes recuerden cómo era la constitución de un triglicérido, donde teníamos un alcohol, que era el glicerol, unido a 3 ácidos grasos. Es importante, y por eso están remarcados con 2 colores distintos, saber que estos ácidos grasos pueden ser saturados o bien pueden ser insaturados, o puede ser una mezcla inclusive de los distintos tipos de ácidos grasos. En cuanto a los hidratos de carbono, principalmente el hidrato de carbono es el glucógeno, que está representado entre un 0,8 a un 1%. Como ustedes ven, es muy poco lo de glucógeno que queda en el músculo, y esto es porque la mayoría de ese glucógeno fue utilizado en el proceso de la transformación del músculo en carne. Solamente para recordar, vamos a mencionar que este glucógeno es un polisacárido de reserva de energía y que la cantidad de este glucógeno va a depender de la alimentación, de la especie y la edad del animal y del tipo de fibra muscular. Las fibras blancas, por ejemplo, y los animales jóvenes tienen mayores proporciones de glucógeno que las fibras rojas y animales adultos. Y bueno, ahí tiene la estructura para que ustedes se acuerden cómo estaban unidas las moléculas de glucosa y que se iban ramificando cada cierto número de unidades de glucosa. Entonces, de esa forma se generaba la estructura de ese glucógeno, y por eso es una forma de reservar glucosa o reservar energía en el organismo. Después tenemos las vitaminas y minerales que mencionábamos al inicio, que son de vital importancia para el crecimiento y el desarrollo, así también como para el funcionamiento debido y correcto de todo el organismo, especialmente las vitaminas hidrosolubles, específicamente las del grupo B, y sobre todo la B12, que es la cianocobalamina. La carne también es una excelente fuente de hierro, como mencionamos al inicio, pero también aporta otros minerales importantes como el zinc, el cobre, y aporta también cantidades significativas de fósforo, potasio, magnesio y selenio. Hasta ahí entonces con composición de la carne. Ahora vamos a hablar específicamente de la composición de la leche, de la composición química de la leche. Vamos a definir a la leche así como definimos en sus inicios la carne, y vamos a tener varias definiciones de leche. La primera es la definición fisiológica, que es la que ustedes ya venían conociendo, en donde se considera la leche como el líquido que es segregado por hembras de mamíferos a través de sus glándulas mamarias. La finalidad de esta secreción justamente es alimentar a la cría durante un determinado tiempo. Vamos a dar la definición de GAL de la leche de consumo, que está en el Código Alimentario Argentino en el artículo 554, donde se menciona que con la denominación de leche sin calificativo alguno se entiende al producto que se obtiene por un ordeño total. Cuando nos referimos a total, queremos decir que tiene que ser vaciada totalmente la glándula mamaria, obteniendo la porción de leche cisternal, alveolar y residual, y este tiene que ser ininterrumpido por la acción justamente de la hormona que permite la bajada de la leche, que es la oxitocina, y que, como ustedes recuerdan de fisiología, su duración solamente son de 5 minutos. Por lo tanto, en esos 5 minutos tiene que ser ininterrumpido el ordeño para poder lograr este ordeño total. Esto se tiene que hacer en condiciones de higiene de la vaca lechera, que debe estar en un buen estado de salud y de alimentación. Además, las mismas tienen que provenir de tambos que sean inscriptos y que estén habilitados por la autoridad bromatológica jurisdiccional, además de que no deben tener ningún tipo de aditivo. Y en caso de que la leche provenga de animales de otra especie diferente a la de bovino, tiene que tener en el nombre la especie productora. Es decir, si se va a ordeñar leche de cabra, será leche caprina; si se van a ordeñar búfala, será leche bubalina, y así sucesivamente. En caso de que encontremos solamente la denominación leche, sí o sí nos estamos refiriendo a la especie bovina. El estudio de esta leche es importante desde el punto de vista nutricional al inicio,
porque se considera un alimento completo por la calidad y cantidad de nutrientes que aporta, sobre todo en aquellos animales que son lactantes. Luego, una importancia tecnológica, porque a partir de esta materia prima se pueden obtener diversos productos, y una importancia del tipo económica, porque esa diversificación de productos permite obtener variadas opciones para que puedan ser elegidas por el consumidor. En cuanto a los caracteres organolépticos de la leche, podemos decir que tiene un sabor ligeramente dulce, y esto se debe al componente hidrato de carbono que es la lactosa. También en alguna bibliografía lo pueden encontrar como sabor dulzaino. El color va a ser un color, si hablamos de la especie bovina, va a ser un color blanco amarillento, y esto se va a deber al componente proteico, que son las caseínas, y a las grasas. Y por último, el olor se considera que es sui generis, que es propio de la especie. Vamos a ver la composición química de la leche, en donde el componente mayoritario va a ser el agua, en un 87,5%, y los sólidos van a estar representados en un 12,5%. A su vez, estos sólidos se los va a dividir en dos grupos: los sólidos no grasos, en donde va a estar incluida la proteína, la lactosa, los minerales, que representan aproximadamente un 8,8%, y la materia grasa, que también aproximadamente representa un 3,7%. Y es fundamental que tengan este dato porque la materia grasa es el componente que más varía de todos. Justamente a lo largo del desarrollo de todas las clases vamos a ver que hay muchos factores que intervienen en este componente graso. Y de los sólidos no grasos, el componente más estable es la lactosa. En la clase que sigue, que es precursores de la glándula mamaria, van a ver que inclusive esta lactosa es la responsable del volumen final de leche. ¿Cómo va a estar dada la estructura física de la leche? Entonces, desde el punto de vista físico, nosotros podemos decir que la leche es una mezcla compleja de varias fases, en donde vamos a tener la suspensión emulsión, que va a estar dada por los glóbulos de grasa y el resto de los componentes; la suspensión coloidal, que las proteínas son las que van a encontrarse en esta suspensión, sobre todo la caseína; y después, por último, la solución verdadera, en donde va a estar la lactosa, que es el hidrato de carbono, sales minerales y vitaminas hidrosolubles y proteínas del lactosuero. ¿Está? Entonces, cuando definimos a la leche, podemos decir que es una mezcla compleja de estas fases. Vamos a describir la primera fase, que es la fase de suspensión-emulsión, en donde básicamente se habla de la relación del componente mayoritario de la leche, que es el agua, con los componentes lipídicos. Como sabemos, estos dos compuestos no son miscibles entre sí, quiere decir que no se mezclan de manera homogénea. Entonces, estas gotas de grasa, representada por los glóbulos grasos y las vitaminas liposolubles, van a quedar inmersas en el seno líquido de la leche. Si nosotros dejamos ese recipiente en reposo, por diferencia de densidad de estos componentes, automáticamente se va a empezar a separar lo que después vamos a empezar a denominar como la línea de crema. Esto también va a estar favorecido por algunas proteínas que están en la membrana del glóbulo graso, que son las aglutininas. De esta forma, entonces, si nosotros dejamos en reposo, se va a lograr una separación de fases, quedando los lípidos en la superficie, justamente porque son menos densos que el agua. La suspensión coloidal va a ser la relación que existe entre el componente mayoritario, que es el agua, y las proteínas. Es decir, que va a estar compuesto entonces por dos fases: una fase líquida, que es el agua, y una fase dispersa, que son las micelas de caseína o las partículas coloidales. Acuérdense que la definición de coloide es toda sustancia o toda partícula que puedan encontrarse suspensión en un líquido. Y que esto proviene del griego kolas, que significa que puede pegarse. Ahí a la izquierda van a ver la imagen en donde se ve una micela de caseína. Es importante que por el momento sepan que esa caseína está asociada a minerales, está en forma de
fosfocaseinato de calcio, y eso también la mantiene estable en esa estructura y por eso tiene esa forma de micela. Las micelas de caseína, recuerden ustedes que al ser proteínas van a estar constituidas por aminoácidos y estos aminoácidos, dependiendo del medio en el que se encuentra, se pueden comportar como iones, ¿sí? Las micelas de caseína, cuando están en fase acuosa, por lo general tienen cargas negativas en la superficie. Entonces van a estar en constante movimiento browniano dentro de esa suspensión. Muchas veces basta con neutralizar con cargas positivas mediante iones de hidrógeno, por ejemplo, para anular esas fuerzas de repulsión y provocar la aglomeración de las micelas y favorecer su precipitación. Esto es importante porque es algo que la industria lo hace habitualmente para obtener otro tipo de productos que lo vamos a ver más adelante, pero que por lo general consisten en la coagulación o como principio físico tienen a la coagulación de las proteínas y la precipitación de las mismas. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, eso es nada más que una representación gráfica de cómo se ve la micela, en donde las líneas finas son las caseínas y el fosfato de calcio está como bolitas en el centro, justamente para mantener estable esa estructura de caseína. Y que por fuera de cada micela van a estar las cargas negativas, ¿sí? Que va a generar que cuando se encuentre una con otra se repelen y de esa forma se genera ese movimiento browniano. Y por último tenemos a la solución verdadera, que es la relación que existe entre el componente del agua de la leche con los demás componentes hidrosolubles, principalmente el azúcar, ¿sí? Que acá va a estar representado por la lactosa, que es un disacárido, que este disacárido está constituido por galactosa y glucosa y que se disuelve totalmente en el agua. De esta forma se genera una fase homogénea porque los constituyentes de esta solución verdadera no se pueden separar por procedimientos mecánicos. Además, también los minerales y las vitaminas hidrosolubles y las proteínas del lactosuero también se encuentran en esta solución verdadera. Entonces ahora vamos a hablar de cada uno de estos componentes. Como dijimos, el mayoritario es el agua, que estaba en un 87,5%, que representa la fase continua de la leche y es el medio de soporte de los demás constituyentes. Vamos a tener agua libre y agua de enlace. El agua libre es la mayor parte y en esta se mantienen en solución la lactosa y las sales, es decir, que el agua libre es la que se va a encontrar en la solución verdadera, ¿sí? Y el agua de enlace es el elemento de cohesión de los componentes no solubles. Ahí tenemos fundamentalmente a los lípidos y a las proteínas, y que es adherida a la superficie de estos compuestos. En cuanto a los carbohidratos, bueno, como mencionamos, es un componente mayoritario porque está en un 4,7%, es el menos variable, ¿sí? Recuerden esto, por favor, justamente es uno de los que determina la cantidad de leche que se va a producir, por eso es el más estable de todos. Como dije recientemente, está constituido por glucosa y galactosa, es un disacárido y tiene un débil sabor dulce que es lo que determina ese sabor suavemente dulce o dulzaino, como también lo pueden encontrar en alguna bibliografía. ¿Por qué es importante tecnológicamente? Porque este es el que va a generar el ácido láctico una vez que es atacado por las bacterias a través de la fermentación. Ese ácido láctico, a medida que vamos viendo los diferentes productos que se pueden generar a partir de la leche, vamos a ir viendo el rol fundamental que toma este ácido láctico. Además, también es importante mencionar que estos carbohidratos se van a degradar por acción del calor, dando el sabor a leche cocida cuando se hierve, y que también puede sufrir un proceso de caramelización que es aprovechado en la industria, sobre todo para la realización de dulce de leche, ¿sí? La reacción de Maillard, vamos a ver que estos carbohidratos van a relacionarse con los componentes proteicos,
para generar esa reacción de Maillard y ver la característica justamente del color que se va a dar en determinados productos. En cuanto a las sustancias nitrogenadas, del 100% de los prótidos totales, un 95% va a estar constituido por proteínas y un 5% por sustancias nitrogenadas no proteicas. De ese 95% de proteínas, vamos a tener que un 78% va a estar constituido por las caseínas y un 17% por las proteínas del lactosuero. Como mencionamos, las caseínas se encuentran en forma de micelas, conformadas como fosfocaseinato de calcio, y vamos a tener distintos tipos de caseínas, las caseínas alfa S, las beta, las kappa y algunos tipos de caseínas diversos que resultan de la degradación de las anteriores. Y en cuanto a las del lactosuero, vamos a tener la beta lactoglobulina y la alfa lactoalbúmina. También vamos a tener algún porcentaje mínimo de globulinas inmunes y de cero albúmina, como también algunas proteasas y peptonas. En cuanto a la materia grasa, vamos a decir que son ésteres de ácidos grasos y un alcohol, como dijimos, por lo general son triglicéridos en su mayor porcentaje. Los ácidos grasos representan el 90% de la grasa de la leche y también existen grasas no saponificables, como lo son los pigmentos, carotenoides y las vitaminas liposolubles. Esta materia grasa está en forma de glóbulo graso, por lo tanto, esa forma globular tiene un diámetro entre 2 a 10 micras. Acá en la siguiente diapositiva, entonces podemos observar la estructura interna de este glóbulo de grasa. En el núcleo va a estar conformado principalmente por triglicéridos y ese núcleo o centro de triglicéridos va a estar rodeado por una membrana. A su vez, esa membrana del glóbulo graso podemos decir que es una estructura de tipo compleja porque va a estar constituida por varias capas. Vamos a tener una capa interna que se asemeja mucho a una membrana celular, es decir, que va a estar constituida principalmente por fosfolípidos, dentro de los cuales los que más se destacan son la fosfatidiletanolamina y la fosfatidilcolina. Y la función que tiene esta capa interna es justamente la de aislar al glóbulo graso, porque esta capa es muy resistente. Luego viene la capa intermedia, que en la capa intermedia se encuentra el agua ligada. Además, también acá interaccionan los metales como el cobre, el hierro y el zinc, que se fijan fácilmente a la membrana. A la proteína de membrana y al agua unida en esta membrana, en esta capa intermedia, se le atribuye justamente la gran influencia que tiene en la capacidad de dispersión de la grasa en la leche. Y por último viene la capa externa, que en esta capa externa se localiza principalmente la actividad enzimática. Va a estar compuesta también por partículas lipoproteicas que son independientes y que tienen aún más, son más ricas en fosfolípidos y proteínas que la capa interna. La integridad de los glóbulos grasos, es decir, de la estructura sobre todo de esta membrana del glóbulo graso, va a determinar la estabilidad de la materia grasa en la leche. Cualquier alteración que sufra esta membrana o ruptura de esta membrana va a favorecer a la aproximación y a la coalescencia de los glóbulos. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta membrana se altera o se rompe, se pierde la individualidad de los glóbulos grasos, entonces empiezan a conglomerarse y a aglutinarse, ¿sí? Por eso muchas veces, muchas de las proteínas que se encuentran en la capa externa justamente son las aglutininas y que cuando se altera la constitución de esta membrana externa, fundamentalmente de esta capa externa, se genera ese fenómeno de autoaglutinación y coalescencia, que se nota rápidamente porque, como bien mencionamos, la grasa estaba en un estado de emulsión, de suspensión-emulsión. Quería decir que las partículas de grasa estaban dispersas en el líquido que era el agua, ¿sí? En caso de que haya rotura o alguna alteración en este tipo de membrana, se pierde esa capacidad de suspensión-emulsión y empiezan a conglomerarse y aglutinarse y por diferencia de peso, por diferencia de densidad,
va a tener un poder ascensional, formando lo que a partir de ahora vamos a empezar a denominar como la línea de crema. Por eso es tan importante conocer esta estructura de los glóbulos grasos. Cuando hablamos de enzimas nos vamos a referir al nombre específico de cada una de ellas, a la localización que tienen y a las características o roles fundamentales que éstas cumplen. Vamos a empezar con la lipasa, en donde hay que hacer un recordatorio de que la lipasa, cualquier lipasa que nosotros conocemos, tiene una función lipolítica, es decir, que va a llevar adelante la degradación de triglicéridos liberando ácidos grasos. Por lo general, esta lipasa libera ácidos grasos de cadena corta, que estos pueden llegar a ser responsables del sabor y olor rancio que muchas veces tienen las leches. Existen dos tipos de lipasa, una que se considera lipasa mayor, que es la que está en mayores proporciones, casi el 90%, y estas están asociadas al caseinato, es decir, a las micelas de caseína. Y por otra parte, tenemos la lipasa de la membrana, que representa aproximadamente un 10%, y esta forma parte de la membrana del glóbulo graso. Es importante entonces destacar que estas enzimas son responsables de la rancidez, como habíamos mencionado recién, y sobrevive a la pasteurización, además de que puede llegar a reactivarse en productos esterilizados. Debo mencionarles que la acción de esta lipasa es diferente, es decir, entre la lipasa de las micelas de caseína y la del glóbulo graso, porque, por ejemplo, en un vaso de leche recién ordeñada, la lipólisis va a ser originada por la lipasa que se encuentra en la membrana del glóbulo graso, quedando la lipasa que se encuentra en las micelas inactiva y no interviene en este tipo de lipólisis. Para que esta lipasa que se encuentra en las micelas de caseína puedan interactuar e intervenir en la lipólisis, se necesitarán de otros tratamientos, como por ejemplo la agitación, la homogeneización o el calentamiento. De esa forma recién puede ser liberada esta lipasa que se encuentra asociada con la caseína y bueno, de esta forma entonces llevaría adelante también un efecto de rancidez. Luego tenemos a las proteasas, que estas proteasas están asociadas con las micelas de caseína, son termorresistentes, van a tener actividad endopeptidasa, es decir, que lo que van a hacer es una proteólisis liberando péptidos o aminoácidos libres, y esta se encuentra en muy bajas proporciones. Se considera que esta proteasa puede llevar adelante una proteólisis, es decir, que puede conducir un cuajado espontáneo de la leche. Esta enzima tiene una temperatura óptima de 37 grados centígrados. Luego tenemos a la fosfatasa alcalina, que la fosfatasa alcalina es una metaloenzima que va a estar asociada a zinc. El 80% de esta fosfatasa alcalina se encuentra en la membrana del glóbulo graso y el 20% se encuentra en la fase acuosa. Es importante el estudio de esta fosfatasa alcalina porque es usada como índice de pasteurización adecuada. Y esto se debe a que esta enzima se inactiva mediante calentamiento suficiente como para destruir al Mycobacterium tuberculosis. Es por eso que en caso de que una leche haya pasado por un proceso de pasteurización, debe indicar que la fosfatasa alcalina tiene que ser negativa. Entonces, de esa forma nos aseguramos que inclusive el Mycobacterium tuberculosis también fue inactivado. Las temperaturas a las que se inactiva esta enzima es a 62 grados centígrados durante 15 a 20 minutos o bien a 72 grados centígrados durante 15 a 20 segundos. Como verán, son temperaturas y tiempos muy parecidos a la pasteurización que vamos a ver en las próximas clases cuando hablemos de justamente los métodos de conservación y de la acción de los agentes físicos sobre los alimentos. Luego tenemos a la catalasa, que está asociada con la membrana del glóbulo graso y con las micelas y el suero, y esta por lo general es un indicativo de infecciones. ¿Por qué? Porque esta aumenta por los leucocitos y se usa como prueba justamente indirecta de la presencia de mastitis.
Esto se da porque, como sabemos, la catalasa lo que va a hacer es liberar oxígeno molecular y el origen de esta catalasa justamente son los leucocitos y las células epiteliales de la leche. Por lo tanto, si su contenido aumenta, nos estaría indicando de que la mama está infectada y por eso es importante el estudio de esta enzima. También después tenemos la lactoperoxidasa, que la lactoperoxidasa se encuentra en el suero y al igual que la catalasa lo que va a hacer es descomponer el peróxido de hidrógeno, pero en vez de liberar oxígeno molecular, libera oxígeno activo, que este se puede contaminar con otras sustancias. Lo importante de esta enzima es que es la más termoresistente de todas, por lo tanto se usa para detectar el funcionamiento de tratamientos térmicos muy fuertes en productos lácteos, como lo son la ultrapasteurización y la esterilización, que también lo vamos a ver más adelante en las clases que siguen. La temperatura de inactivación de esta enzima se sabe que por encima de 82 grados centígrados durante 20 segundos o bien a 75 grados centígrados durante 19 minutos. Ahora hablaremos de las vitaminas y los minerales. Podemos decir que en la leche están presentes todas las vitaminas, las liposolubles A, D, E y K, que se presentan asociadas al componente graso de la leche y que éstas se pueden perder justamente con la eliminación de esta materia grasa. Además, también vamos a tener vitaminas hidrosolubles, algunas del complejo B, como la B1, B2, B6 y B12, y la vitamina C. Estas van a estar asociadas con la solución verdadera que habíamos mencionado al inicio, porque son hidrosolubles, por lo tanto van a estar en el lactosuero. Es importante recalcar que muchas veces los procesos tecnológicos que se llevan a cabo en la leche hace que se pierdan ciertas vitaminas, tanto liposolubles como hidrosolubles, y por eso muchas veces es habitual ver en el mercado las leches que son aditivadas, es decir, que se les agrega el porcentaje de vitaminas necesarias para que se lo considere como un alimento completo. En cuanto a los minerales, el que se encuentra en mayor abundancia es el potasio, pero el de mayor relevancia es el calcio. ¿Sí? Bueno, ustedes en la tabla pueden ver los valores. Estos valores se expresan, si hablamos de minerales, en miligramos por cada 100 mililitros y si hablamos de vitaminas, en microgramos por cada 100 mililitros. Como sabemos, la leche es una de las fuentes más importantes del calcio que puede aportar la dieta. Y por lo general los minerales se van a distribuir y concentrar de dos maneras. Como dijimos cuando mencionábamos a la solución verdadera, decíamos que ahí también estaban solubilizados los minerales, es decir que muchos de ellos van a estar en fase acuosa, disueltos en forma de sales como citratos, fosfatos y cloruros, y pueden ser de calcio, potasio, magnesio, sodio y hierro. Y otra parte muy importante es la fase coloidal, cuando también mencionábamos a las micelas de caseína, veíamos que en el centro de estas micelas, que justamente lograba que se mantengan estables las mismas, era el fosfato cálcico, ¿sí? Una sal que va a tener, por supuesto, iones de calcio y de fosfato, y que esto va a permitir que se mantenga esa estructura coloidal de esa micela. Y también debemos recordar que en la capa intermedia de la membrana del glóbulo graso también se encontraban metales como el cobre, el hierro y el zinc que se fijaban a esta membrana. Entonces, de esa manera podemos encontrar dispersos y distribuidos los minerales en todos los constituyentes de la leche. Vamos a mencionar cuáles son los factores que afectan la producción y la composición de la leche. Vamos a tener factores fisiológicos y factores ambientales. Lo que es importante recalcar de esta situación es que el componente que más va a variar de su composición justamente va a ser la materia grasa. Y el más estable de todos va a ser los hidratos de carbono, que está representado por la lactosa. Entonces, si vamos a factores fisiológicos, vamos a tener en cuenta los factores genéticos, en donde la raza y el individuo va a tener una importancia fundamental
en cuanto a la producción, es decir, en cantidad y en calidad de esa leche con respecto a sus componentes nutricionales. Por ejemplo, como sabemos, existen razas lecheras, razas que son seleccionadas genéticamente justamente por sus atributos en la producción en cantidad de leche y en calidad de leche. Además, es importante tener en cuenta la cuestión individual, porque como sabemos, no todas las vacas, por más que sean de la misma raza, no todas proporcionan el mismo rendimiento lechero. Es más, muchas veces hasta la composición de la leche que producen no es igual. Y la aptitud, por lo general, es individual con respecto a cantidad de leche y en cantidad de materia grasa. Por eso muchas veces se selecciona por estos caracteres individuales que se transmiten por herencia por tener alta heredabilidad. Después también es importante el número de partos. Hay que mencionar que la cantidad de leche producida va a aumentar generalmente desde el primer parto hasta el quinto parto. Después de este va disminuyendo progresivamente la cantidad de leche producida. En cuanto a las modificaciones de la composición de la leche, no son significativas a medida que va aumentando el número de partos. También es importante tener en cuenta la época de lactación. Hay que saber que después del periodo calostral, la secreción de leche va a aumentar durante aproximadamente el primer mes. Después de ese primer mes se mantiene constante la producción aproximadamente por los 2 meses siguientes, para después de esto ir disminuyendo progresivamente hasta llegar al final del periodo de la lactación, que dura alrededor de unos 10 meses. También es importante mencionar a la alimentación, porque hay que considerar la alimentación de estos animales que están en producción láctea. Si consideramos una vaca aproximadamente de 600 kilos, esta vaca nos va a dar más o menos 5.000 kilos anuales de leche. Por lo tanto, si es un animal insuficientemente alimentado, la producción de la leche va a disminuir rápidamente y todo su organismo se va a debilitar. Mientras que en contraposición de eso, si tenemos un animal que está sobrealimentado, este animal va a engordar y va a sufrir alteraciones digestivas. Por lo tanto, también va a tener efecto negativo sobre la secreción láctea. Esto también va de la mano con el control de enfermedades. Sabemos que vacas que estén enfermas, primero probablemente dejen de alimentarse correctamente, y muchas de estas enfermedades también producen fiebre, y al producir fiebre directamente no baja la leche. Entonces por eso es importante el control de las enfermedades en estas vacas productoras de leche. Además, también hay que tener en cuenta el número de ordeños. Se sabe que al aumentar el número de ordeños también aumenta la cantidad de leche producida y el contenido en materia grasa. Esto se da como resultado de la excitación de la mama, y es común en la práctica el hecho de hacer 2 o 3 ordeños diarios. Cuando se ordeña 2 veces, por ejemplo, la leche en la mañana por lo general va a ser en mayor volumen, pero va a tener menor contenido de materia grasa. Y en el caso de 3 ordeños, si hacemos 3 ordeños, el del mediodía va a tener una leche más rica en grasa, y en realidad esto hay que tener en cuenta el periodo de reposo que existe entre ordeño y ordeño. La leche es más rica en grasa cuando el periodo de reposo entre estos ordeños es más corto. En el curso del ordeño, la riqueza de la grasa siempre se va a dar al final. Y esto es porque, como van a ver en la clase de precursores, existe en el momento del ordeño 3 tipos de leches: una leche que es cisternal, una que es alveolar y una leche residual. Y la que mayor contenido de materia grasa va a tener es justamente la residual, porque por diferencia de densidad, como mencionamos, la grasa va a tender a ascender. Por estas cuestiones que mencionamos, en el curso del ordeño, la riqueza de la materia grasa de esa leche va a estar aumentada hacia el final del ordeño. Y por eso es importante cuando decíamos que es del ordeño total e ininterrumpido, justamente porque es preciso vaciar completamente la mama, ya que si no se llevó a cabo de manera correcta el vaciado, se puede generar el fenómeno de retención láctea.
que se caracteriza porque hay una disminución en la producción, por más de que se continúen los demás ordeños de forma normal, y sobre todo porque también genera modificaciones apreciables en la composición de la leche. Por ejemplo, hay aumento de las sales como de cloruros, puede ser que se genere un sabor salado, y hay disminución de la lactosa, de la grasa y de las cenizas. Ahora vamos a mencionar las características que debe presentar la leche de consumo. Esto está definido en el Código Alimentario Argentino, específicamente en el artículo 555, donde menciona que estas leches que van a ser destinadas a ser consumidas o que van a ser destinadas para la producción de algún otro tipo de producto lácteo, tienen que presentar como mínimo las siguientes características físicas y químicas. En cuanto a la densidad, vamos a decir que esta se mide a 15 grados centígrados. Acuérdense que la densidad relacionada a la masa sobre volumen, es decir, que va a dar entre 1028 y 1035 y va a estar dado por todos los constituyentes de la leche. La materia grasa se mide en gramos por 100 centímetros cúbicos, es decir, que se expresa en valores de porcentaje, y como mínimo para una leche de tipo entera tiene que ser de 3%. También existen otras presentaciones como la leche parcialmente descremada o semidescremada que tiene un 1,5% de materia grasa y la leche descremada que tiene que tener valores entre 0 y 0,5% de materia grasa. También como requisito presenta que debe tener un extracto seco no graso, es decir, los demás componentes por fuera de la materia grasa, que como mínimo debe ser de un 8,2%. También es importante tener en cuenta los valores de acidez. Cuando hablamos de acidez en la leche, nos estamos refiriendo a la cantidad de ácido láctico, ¿sí? Precisamente nos vamos a referir a la cantidad de gramos de ácido láctico por cada 100 centímetros cúbicos. Y es por eso que los valores aceptados por el Código Alimentario Argentino para este valor de acidez es de 0,14 a 0,18. Hay que mencionar que en mucha de la bibliografía ustedes van a encontrar a esta acidez medida como grados Dornick. ¿Qué quiere decir grados Dornick? Quiere decir que hay 1 decigramo de ácido láctico por cada litro. También es importante tener en cuenta el descenso crioscópico, que como máximo tiene que ser de menos 512. Para que ustedes se den una idea, con el descenso crioscópico lo que se hace es congelar justamente todo el componente líquido que representa el agua en la leche. Entonces muchas veces esta determinación sirve para valorar si hubo fraude o no, si hubo agregado de agua o no. Cuando el punto de descenso crioscópico esté más cercano a 0, que es el punto de fusión del agua, quiere decir que probablemente haya habido agregado de agua en esa muestra. Después también hay que tener en cuenta, por supuesto, las proteínas totales, que estas también se miden en gramos por ciento y como mínimo tienen que tener un 2,9%. Es importante conocer estos parámetros porque justamente a través de ellos es como se efectúa el pago de la leche según la calidad. Como primer medida vamos a tener la materia grasa, que en realidad se considera como grasa butirosa, el porcentaje de grasa butirosa, que es lo que se paga, que esta tiene que tener mayor a 3%. Después tenemos las proteínas totales, que las proteínas totales, cuando tengan mayor a 3,10%, el productor ya empieza a recibir un tipo de bonificación. Por supuesto que al tener mayor materia grasa y mayor contenido de proteínas, también va a aumentar la cantidad de sólidos totales, es decir, sólidos de extracto seco no graso y la materia grasa propiamente dicha, que este tiene que ser mayor a 11,5%. Los sólidos no grasos, que va a estar integrado por las sales, las proteínas, los hidratos de carbono, que tienen que tener más de 8,20%. El descenso crioscópico, que es un valor, por eso les mencionaba yo, que es un valor de referencia, entre menos 520 a menos 525. También se hace el recuento de las células somáticas. Es importante que estas células somáticas tengan menos de 400.000 y que el recuento microbiológico, es decir,
las unidades formadoras de colonia por mililitro sean menores a 100.000. Y por supuesto que no debe haber presencia de residuos de antibióticos. En este cuadro entonces vamos a hablar de la composición de la leche en las diferentes especies. Vamos a decir que la composición de la leche va a variar de una especie a otra y no solamente puede ser que varíen las proporciones, sino que también puede variar internamente los constituyentes de la misma, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que si bien vemos que el agua se mantiene más o menos constante en todas las especies, lo que va variando es en cuanto al contenido de extracto seco. Van a ver que lo que va variando es la relación que existe entre el extracto seco no graso con el extracto seco graso o la materia grasa que normalmente conocemos. Por ejemplo, vamos a ver especies como la burra o la yegua que tienen muy poco porcentaje de lípidos, a diferencia de especies como la búfala, por ejemplo, o la oveja, que pueden tener hasta 7 veces más de materia grasa. También podemos observar que los glúcidos en aquellas especies que no son rumiantes, por lo general es mayor la cantidad que hay. Fíjense que prácticamente dobla el porcentaje de glúcidos con respecto a las especies que son rumiantes, como por ejemplo la vaca, la búfala, la oveja y la cabra. También es importante resaltar en este caso, si hablamos en cuanto a los minerales, es importante resaltar, por ejemplo, a las leches de la búfala, de la oveja y de la cabra, que son muy ricos en minerales, a diferencia de la leche de la mujer, por ejemplo, o la yegua o la burra, que tienen un poco menos de estas sales minerales. Y en cuanto a las proteínas, es importante tener en cuenta no solamente la variación en porcentaje, sino la calidad de estas proteínas. Vamos a tener especies que se van a denominar leches caseinosas, que por lo general son las especies rumiantes, que se consideran caseinosas justamente porque dentro del porcentaje de proteínas, la mayor proporción de esta está constituida por la caseína, a diferencia de las otras especies que se consideran como leches albuminosas, justamente porque en su distribución proteica tienen mayor proporción de las proteínas del lactosuero. Si nosotros vemos a continuación este cuadro, está comparando la composición de la leche de vaca con las especies carnívoras, ¿sí? Con la perra y con la gata. Vamos a ver que la mayor diferencia va a estar dada en la cantidad de sólidos totales. Recuerden que los sólidos totales se componían por el extracto seco no graso y el extracto seco graso que corresponde a la materia grasa. Vamos a ver que, fíjense que los sólidos totales, en el contenido graso, por ejemplo, la leche de perra tiene casi 3 veces más que la leche de vaca y la leche de gata tiene 2 veces más de materia grasa que la leche de vaca. En cuanto a la proteína, también vemos que son mayores los valores de proteína que necesitan estas especies y que la lactosa es menor con respecto a la perra, con respecto a la vaca y prácticamente igual entre la vaca y la gata. Como podemos ver, las sales minerales prácticamente se mantienen igual en las 3 especies. ¿Por qué es importante conocer esta diferencia? Básicamente porque a partir del conocimiento de esta composición de la leche, nosotros podemos transformar esa leche de vaca y adaptarla de la mejor manera para que otras especies puedan consumir la misma sin que tengan inconvenientes, sobre todo inconvenientes de tipo digestivo, porque al no ser de la misma especie, muchas veces se producen determinadas sustancias que el organismo de las especies que van a recibir esa leche prácticamente no pueden asimilarlas, entonces por lo general solemos tener cuadros digestivos. Vamos a ver si comparamos la leche de la búfala con la leche de vaca. Vamos a ver que esta leche de búfala, acuérdense que tenía un poco mejor el rendimiento de materia seca porque tenía mayor porcentaje de materia grasa. Recuerden más o menos un 3,5 de la vaca contra un 7,5 en la leche de búfala, hablando de materia grasa.
El sabor y el aroma de esta leche va a ser menos pronunciada, la coloración va a ser blanca y esto se debe a la ausencia de pigmentos carotenoides en la leche de búfala. A pesar de que tenga más materia grasa, siempre sigue siendo de color blanco nacarado, a diferencia de la leche de vaca que, como dijimos y como mencionamos al inicio de la clase, tiene un color blanco amarillento justamente dado este matiz amarillento por la porción lipídica de la leche. También tiene mayor densidad justamente porque tiene un poco más de extracto seco, tiene entre 1030 y 1037 de densidad. También va a presentar mayor acidez. Acuérdense que la acidez representa a la cantidad de ácido láctico que puede ser medido en gramos por 100, como está en el Código Alimentario Argentino, o en decigramos por litro, como se encuentran en los libros, que eso representa a 1 grado Dornick. También tiene mayor tamaño de los glóbulos grasos, ¿sí? En los tamaños de los glóbulos grasos en la búfala va a ser entre 4,1 y 4,8 micras. Como dijimos, tiene mayor cantidad de extracto seco, por lo tanto va a tener más grasa, más proteína, más lactosa y mayor cantidad de sólidos totales. Y esto es fundamental porque en el momento de la elaboración de subproductos con este tipo de leche va a haber mayor rendimiento en esos productos. Es decir, que vamos a necesitar menos litros de leche, por ejemplo, si es que vamos a elaborar un queso, ¿sí? Porque vamos a tener mayor cantidad de sólidos totales, entonces eso va a repercutir positivamente en el rendimiento del producto que yo estoy elaborando. En cuanto a los minerales, tiene mayor presencia de calcio, fósforo y magnesio y menor presencia de potasio y de sodio. Y por supuesto, como les mencioné, tiene mayor rendimiento en la elaboración de los productos lácteos. En cuanto a la leche ovina, este se considera que es un producto muy valorado, no solamente por las cuestiones gastronómicas y de gourmet, sino también por cuestiones nutracéuticas. Se considera que la leche ovina tiene mejor asimilación en el momento en que, por ejemplo, algunas personas que son intolerantes a la lactosa o que intoleran la leche vacuna, asimilan de mejor manera la leche ovina, entonces por eso se considera que tiene propiedades nutracéuticas. También tiene un alto contenido graso, extracto seco y, por supuesto, también tiene un alto rendimiento industrial. Hay quesos que son específicos de esta especie, obtenidos a partir de la leche de esta especie, como por ejemplo el queso manchego, el queso pecorino o el queso Roquefort, ¿sí? El queso, por lo general, es de color blanco nacarado, tiene el olor sui generis y el olor es característico de esta especie justamente por la proporción de ácidos grasos volátiles que tiene. Esta leche ovina puede ser destinada fundamentalmente a la elaboración de estos quesos y en menor medida a la elaboración de otros subproductos como lo son el dulce de leche, la ricota, el yogur, los postres y los helados. En cuanto a la leche caprina, esto tiene un sabor y un aroma más intenso, más fuerte. Como tiene mayor cantidad de cloruros, por lo general le suele dar o implicar a la leche un sabor levemente salado, a diferencia de la vaca, que acuérdense que decíamos que era dulzaino o suavemente dulce, que estaba dado por la lactosa. Acá se da por la cantidad de cloruros que tiene este sabor salado. La digestión de este tipo de leche es mucho más suave que la digestión de la leche de vaca y esto se debe a que tiene un tamaño menor de los glóbulos grasos. Además tiene bajos niveles de lactosa, por lo tanto es muy aceptada para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa y también para aquellas personas que por lo general suelen tener alergias alimentarias, sobre todo a la caseína, sobre todo a la caseína. Entonces, se estudia la composición de la leche de la vaca porque se sabe que a partir de ella y teniendo en cuenta la composición de las demás especies, se puede obtener un subproducto que son los sustitutos lácteos. Es decir, que se van adaptando estos constituyentes para que sean específicos para una determinada especie. Como por ejemplo, tenemos sustituto lactoferino, canino, para equinos, para cerdos, para cabras, ¿sí?
Y por supuesto en el mercado lo que mayor variabilidad hay son las leches maternizadas. Por eso también en el primer cuadro veíamos que se comparaba a esta leche de vaca con la composición química de la leche de la mujer. Entonces se puede adaptar fácilmente y de esta forma se logra una mejor asimilación por parte del lactante que va a recibir ese alimento, sin que haya repercusiones de tipo negativa, sobre todo a nivel digestivo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, los datos estadísticos. Estos no es necesario que se sepan los valores específicos de cuánto se está pagando la leche hoy en día, sino que solamente les dejo a modo de información para que ustedes vean cómo se presentan estos datos. Estos datos son obtenidos a partir del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ustedes buscan así en el buscador, ponen dirección lechería y les va a aparecer las estadísticas de todos los años y este tablero que se va renovando mes a mes. Este, por ejemplo, es del mes pasado, de agosto del 2020. En donde básicamente se muestra cuánto se paga por litro de leche. Fíjense, se está pagando hoy por hoy 18,33 por litro de leche, ¿sí? Y se está pagando 257,61 por kilo de sólidos útiles. Hay dos cositas que son muy importantes acá, que son las cuestiones que yo les mencioné de cómo se pagaba la leche. Se paga por el porcentaje de grasa butirosa, hoy por hoy, hasta agosto de este año, estaba en 3,71, y se bonifica por la cantidad de proteína, que la proteína estaba, hasta agosto del mes pasado, estaba en 3,43%, ¿sí? A su vez, al productor le van bonificando según el lugar o sitio donde se encuentre, según el estrato en el que se encuentre. Entonces, van a ver que, por ejemplo, en el estrato 1 tenemos que pagan 21,69, en el estrato 2, 19,12 y en el estrato 3, 18,96. Y así están ya establecidas todos los pagos según el estrato en el que se encuentre ese productor. Acá abajo a la izquierda van a ver ustedes los parámetros en los que se toman en cuenta para generar este precio pagado al productor, ¿sí? Los estratos que van de la A a la E refieren a la cantidad de microorganismos que tengan. Cuando menos microorganismos tengan, serán de estrato tipo A, y cuando mayor cantidad de microorganismos tengan, serán de tipo E. Luego, también se tipifica a estos productores según el porcentaje de sólidos que tenga la leche. Si tiene más de 7,31%, se consideran tipo 1, si tienen entre 7,31 y 6,91, tipo 2, y si tienen menor o igual a 6,91, es tipo 3. Además, en este mismo tablero, ustedes van a ver las existencias y la cantidad de productos que se comercializaron, tanto en el mercado interno como a nivel de las exportaciones. Bueno, y acá les dejo la bibliografía, bueno, en la LAIS, el Código Alimentario Argentino, que ya vimos que está inclusive en el aula virtual. También les dejé en el aula virtual, en donde dice sitio de interés, la dirección de lechería, entonces ustedes pueden entrar directamente ahí a ver este tablero de datos oficiales. Bueno, chicos, muchísimas gracias y nos encontramos la clase que viene.